que la habías, que bueno, que ya lo había descubierto antes. Muy bien, Jonathan. Estamos hablando de práctica 4, Michael Faraday, y ¿cómo se llama? La ley de la inducción, ¿verdad? ¿Qué más, Ajá. Jonathan? No, es lo que me acuerdo, lo que se me pegó lo básico, como quien dice. Muy bien. Todo lo que se acuerde. ¿Cómo te pidas, Jonathan? Necesito 2 minutos que me sostengas la Ah, investigación, si no, no es participación. Zárate Ramírez. ¿Cómo? Zárate Ramírez. Sarte. Adelante, ¿quién me va a hablar de Faraday? ¿Qué hizo? Yo quiero decir algo, Adelante. pero es como, bueno, es que lo que yo había leído, bueno, no lo había leído, vi un video y decía que él trabajaba como en una librería o algo así. Entonces es ahí donde empezó a leer libros de química y libros de física, creo. Y después trabajó como director creo, en una escuela o algo así. A ver, aquí lo tengo anotado. No, en un laboratorio. Y luego se dedicó al estudio de electromagnetismo y fue ahí como en donde él pudo entender muchas cosas y así. Y luego después dice que, ay, usted nos había mencionado un nombre. Era un nombre ¿Qué? con ayuda de no sé quién más, de Amper, creo, ¿no? No sé, pues tú me estás diciendo lo que Bueno, sí, investigaste. era como Puede que ser con ayuda Ampere, puede ser Volta, no sé. completó, o sea, yo había leído que había completado las teorías que tenía Amper en sí, pues nada más eso. Te falta O sea, otro es que fue lo minuto, que entendí, échale. ¿De qué porque trata la teoría de la inducción o la ley de Faraday? ¿De qué habla? creo que habla de la electromagnética, ¿no? O algo ¿Me, así. me preguntas o me confirmas? ¿De qué habla? Explícame más o menos de qué trata. Es que él decía que, bueno, en lo que yo había visto, creo que es lo Sí. que vamos a hacer, que era de que con unos cablecitos que giraban sobre, ay, no recuerdo el nombre, que así es como él, pues sí, profe, es que, o sea, se me olvida, pero solo eso quería decir. Pero pues, bueno, se Ah, le olvidó. yo, ¿Quién más? yo quiero opinar. Nada más, para Yo, que sea participación. Sí, sí. ¿Quién es? ¿Febe o Michelle? ¿Quién era? Febe. Ah, Febe. Que levante la mano. Está bien así, ¿no? El que levante la mano y el que no tenga la cámara, pues no participa, ¿verdad? Así nos quitamos de complicaciones de que prenda su cámara. Así, levante la mano y así ya voy viendo quién quiera participar. Bueno, me parece bien, Febe. Nada más que para que sea participación, necesito que mantengas 2 minutos la comunicación y que me hables qué hizo ese señor. O sea, Profe, mande, mande. ¿Sale? profe, es que a mí me sacó de la reunión porque se me terminaron los datos y estaba fuera de mi casa y no sé si me puso falta o... Vamos a continuar con la clase, compañera. Adelante, Ya no me compañera. va a poner... Yo investigué que Faraday descubrió un campo magnético que influyó en la luz polarizada y bueno, gracias a eso, muchos de los, ¿cómo se puede decir?, electrodomésticos o cosas que existen que usamos en la vida cotidiana son gracias a él y pues Faraday no es como que muy reconocido. Hizo su primer descubrimiento de electromagnetismo repitiendo el experimento de, ¿cómo se pronuncia? Oster, Orster, colocando sí. un pequeño imán, pues es lo que vamos a hacer, alrededor de un cable eh, y luego verificó que la fuerza de la corriente, bueno, que ejerce la corriente sobre el imán era circular y luego ya después, unos años más tarde, este, pues explica, ay, profe, me trabo.
Pues destrábese. Explica que el alambre estaba rodeado de unas líneas infinitas de no sé qué. Ah, ya le había puesto la participación, se la va a tener que quitar. Ya no acabo. Échale, Y si no luego se la va a quitar. ya después toma como un punto de partida el campo magnético que es cambiante, que una corriente eléctrica pasaba a través de una bobina a otra corriente muy corta que generaba en una bobina cercana y pues pues es lo que vamos a hacer, ¿no? En el No sé. experimento. Usted me está explicando, a ver. Y ya. Ok, bueno. La siguiente persona me va a contestar ya no me va a dar los antecedentes de Michael Faraday. Ahora me va a dar el concepto, dónde usas ese experimento en la vida real y de qué trata ese experimento de Faraday. Profe, yo quiero explicarle. ¿Quién es? Adelante, Irene. Pues para explicarle de todo, tengo que empezar desde el principio para que usted me entienda. Adelante, échele. Pues Michel Faraday nació el 22 de septiembre de 1971 y pues su descubrimiento fue de la inducción electromagnética. Hacía aportaciones en la electroquímica y el magnetismo y fue el responsable de la inducción del campo de las interacciones electromagnéticas. Entonces, pues fue el primero en el que hizo relación entre la electricidad y el magnetismo, porque antes de eso, pues nada más se decía que no se podían juntar, o sea, que siempre iban a ser separados. Y pues su historia comenzó, a mí la verdad, me llamó mucho la atención, porque pues yo siempre he dicho que la gente humilde siempre llega muy grande. Y pues él cuando comenzó era de una familia muy pobre, entonces él primero trabajaba encuadernando libros para alguien de ahí en la Royal Institution, así se llamaba la academia, algo así en esos tiempos. Sí. Y haga de cuenta que en ese entonces uno de los físico-químicos más importantes era Humphrey David, y pues él era, se puede decir que el ídolo de Michel Faraday, y pues hubo un tiempo en donde él trabajaba para él, pero cuando Humphrey David quedó ciego, Michel Faraday lo ayudaba en todos sus experimentos, y entonces él poco a poco fue con puros planos y dibujos, se fue metiendo más a ese tema, y al último, después de ser asistente de Faraday, fue el que, pues el presidente de la Royal Institution, y pues inventó el dínamo, y después llegó Maxwell, quien aprendió muchas cosas de Michel Faraday, y lo que lo hizo ascender al electromagnetismo. También enseñaba a los niños como él hubiera querido que lo enseñaran, porque él no tenía estudios como todos los demás químicos. Y pues uno de sus experimentos era la rotación electromagnética, que era el motor rotopolar. Lo mandaron a atender. Cuando él sacó eso, su Humphrey David, pues como en todos lugares había mucha envidia, entonces lo que hizo él fue que lo mandó a entender la calidad del vidrio óptico británico, y pues ahí él no entendió nada, y quien lo entendió fue Joseph Fraunhofer. Y pues ya cuando murió David en 1829, él empezó con la inducción electromagnética, que decía que era enrollar dos soloides de alambre alrededor de un aro de hierro, y cuando pasaba corriente en un soloide, el otro reaccionaba, pero no mucho,
y pues eso se decía que era corriente temporal, fue la inducción mutua, y eso fue lo que expone hasta la fecha en la Royal Institution, que también otro experimento, que era un imán a través de una espina de alambre, una corriente eléctrica que circulaba a través del alambre, que creaba un campo magnético variable que generaba un campo eléctrico. Y pues Maxwell aprendió mucho de Faraday y que gracias a él Maxwell inventó la ley de Faraday, que la nombró así pues por él, como también la teoría de los campos, y pues ya había mencionado el dínamo eléctrico, y ya en 1932 empezó a estudiar sobre la naturaleza fundamental de la electricidad. Utilizó la estática, baterías, y pues eso es lo que vamos a hacer todo eso se utilizó para la electrólisis y el magnetismo. Y pues también decía que la fuerza electromagnética podía entenderse en el espacio a través de un conductor, y pues otras cosas como el generador y el transformador. Y pues, o sea, lo que tenemos ahorita, por ejemplo, en pocas palabras, pues nuestra computadora, él decía, bueno, cualquier otro aparato es, o sea, ¿cómo le explico? Es a partir de Michael Faraday. Si él no hubiera descubierto eso, no tendríamos televisión, microondas, ni nada, ni nuestra compu, ni teléfonos, porque él decía que soldaditos, o sea, pequeños átomos que trabajan por nosotros, sin nosotros verlos. Y pues, eso es lo que quería que le explicara, ¿no, profe? Sí, así es, muy bien, Irene, muy bien tu investigación. Para mí en lo personal, era un autodidacta sin futuro aparente porque él no sabía nada, y pues se convirtió en el científico clave para el mundo moderno. Porque sin él no hubiéramos tenido nada de esto, de la tecnología. Sí, muy bien tu aportación. Déjenme cierro la ventana que se oye mucho ruido. Bueno, muy bien, Michael Faraday. Muy bien la aportación de la compañera. Actualmente lo vemos en muchas cosas, principalmente donde tengamos algún movimiento, como tengamos algún motor. Nuestra electricidad se rige también en transformar la energía, los transformadores de comisión, un montón de cosas, ¿verdad? Ahorita lo que vamos a ver un video y luego nos vamos a ir a la otra cámara. Si se fijan, ahí está la otra cámara con el multímetro. Vamos a explicar el fenómeno de Faraday, pero sin antes, vamos a ver el video. Déjenme, lo pongo y me dicen si se escucha, ¿eh? Y pónganle mucha atención. Nada más permítame que está cargando. No, necesito compartir, ¿verdad? ¿Ahí no se ve todavía? No, ¿verdad? No, porque no se ve. No se ve. A ver, nada más dame un minuto porque como tengo muchas cosas abiertas, esto a veces tengo muchísimas cosas abiertas, se traba. A ver, ¿ahí ya se ve? ¿La verdad? Ya, profe. Ya. Dice el video de Michael Faraday. Usted lo puede encontrar en internet. Hay muchos. A mí me gustó Son 5 minutos. Ponga bastante atención, sobre todo con las líneas de campo magnético y los fenómenos que ocurren, que es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Sí se oye? Sí, profe, sí se escucha. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos
descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por... Déjenlo pongo de vuelta porque estaba cargando, A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y, por tanto, una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y, por tanto, la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida y, por lo tanto, la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica,
pero de sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variante. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético phi. Muy bien, déjenme dejo de compartir esto. Lo cancelo. Un segundo, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Denme un segundo que aquí ya se trabó mi compu. Ya, ahí está. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? A mí se me hace muy interesante cómo ¿Sí me es escuchan? sí, profe. ¿Cómo es que cambia el Adelante. flujo magnético al estar en interacción lo que es el imán con la otra cosa, con la bobina? La bobina, y es que se produce el voltaje, y es ahí en lo que sería la inducción del electromagnetismo. O sea, es algo que ya es tan simple, pero que nunca nos imaginamos que podría pasar, o que no nos tomamos el tiempo de intentar darle una explicación. Simplemente está ahí y pues es parte de nuestro día a día. Sí, y el campo, si se fijan, ya lo vimos en la primera práctica, donde pusimos una como tipo brújula, ¿verdad? Que le hicimos hechiza la brújula, no propiamente como ya comprada, sino con una aguja, imantamos la aguja, simplemente acercamos el imán a una de las puntas de la aguja y esta queda imantada, y al ponerla ahí flotando sobre el agua, fíjate el fenómeno, se orienta la aguja hacia el norte. Bueno, esos son fenómenos así tan importantes del campo magnético de la Tierra, ¿sí? Igual, el campo magnético de la Tierra, esta es la Tierra, ¿va? Aquí está México, y luego Brasil, Estados Unidos y el Golfo, más o menos. Bueno, el campo magnético de la Tierra también tiene unas orientaciones, ¿sí? Una como norte y otra como sur. Más o menos me explico. Al igual que un imán. Entonces aquí en el fenómeno, la observación que hizo Faraday, por ejemplo, al introducirla en la bobina, el imán, si se fijan, aquí tengo una bobina, o lo que le llamaba Irene selenoide. Ahí corrige esa palabra, es un selenoide. Así también se le conoce en electricidad a la bobina. Entonces, cuando yo tengo el imán, ¿sí se alcanza a ver mi pizarroncillo o cómo lo ven? Hello, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Vamos a ver, profe. No dejen morir. Y aquí tengo el norte y aquí tengo el sur. Entonces, se ve que se desplaza. Ahorita lo vamos a ver. La aguja, cuando yo lo meto de esta forma, que está el sur hacia abajo, la aguja se desplaza hacia un lado. Pero si yo volteo el imán hacia el sur, la aguja del multímetro se desplaza del lado contrario, ¿sí? Y es debido a, por ejemplo, aquí tiene unas fuerzas de acción el campo magnético norte, y estas son opuestas el campo magnético sur,
Por eso es que se desplaza en sentido opuesto la aguja, ¿sí? Vamos a decir, si cuando yo, aquí está mi mano, este es el giro del desplazamiento. Cuando yo tengo el imán hacia el norte, vamos a decir así como mi dedo no estoy pidiendo ray ni nada, se desplaza hacia este lado. Pero fíjate, si yo lo cambio, ahora hacia dónde se desplaza. ¿Sí me explico? Es por eso que las líneas del campo magnético mueven o inducen en otro sentido. Si el imán va para allá y tiene polo norte hacia allá, se desplacen hacia esa dirección, así hacia donde bajan mis 4 dedos. Pero si yo cambio el imán hacia este lado, ya no se desplazan hacia el mismo lado, ahora se desplazan las líneas de acción hacia el otro lado. Por eso es que la inducción es en sentidos opuestos. Hasta ahí no sé si me explico. Sí, profe. Sí. Bueno, fíjate bien, ¿eh? La práctica va a estar sencilla. Tú vas a reportar, yo creo que la subo, la abro hoy, un rato más. La vas a poder cargar lunes, martes o el miércoles. A lo mejor el jueves la empiezo a revisar. Antes tengo que revisar todo lo que traigo atrasado. Entonces, vamos a subir en las dos, vamos a subir la práctica número 4 y las 5 juntas. Igual, ahí les mandé, necesito la portada, su portada. Y la portada, de una vez aprovecho, sí, no le sé que me estén grabando. Aprovecho la portada. Tiene que estar bonita, arriba estandarizada, el nombre de la escuela arriba, bien grandote, logotipo. A mitad, práctica 4, más o menos a la mitad hay un espacio. Luego dejas otro espacio y los datos. Datos del alumno, número de control, nombre del maestro. Pónganle por favor ingeniero, o solo que seamos cuatotes. Ya pónganle ahí el Oscar. Somos cuates, ¿verdad? Pues pónganle Oscar. ¿Verdad? Bien cuatotes. Pero bueno, después del nombre del maestro, pues ya abajito, estandarizado, le va a poner la fecha. Si usted vive en Lerdo, pues le pone Lerdo. Yo, por ejemplo, soy de Torreón y acostumbro Torreón, Coahuila. Más o menos, esa es una portada estándar en todas las universidades. Ya posteriormente, la segunda página me pone su índice, pero no lo ponga como el que le pasé yo ahí, sino que enderécelo, acomódelo, perdón. No que me lo regrese igual de chueco como el que le pasé, ¿no? Después del índice, me pone ahora sí la introducción a la práctica. Práctica número 4, ley de Faraday, ley de la inducción, ¿sí? Y luego ya después de eso, pones materiales, lo que vas a utilizar, y después de eso, me vas a agregar, ahora sí, lo que investigaste, tu marco teórico. Haces una introducción de lo que es la ley de Faraday y lo citas. Ah, que todavía no sé qué es eso. Pues hay que empezar ya a moverle qué es una cita, de dónde agarraste, de qué libro, lo citas. Y luego ya después, y eso del marco teórico, 3/4 de página, no me pongan tanto rollo, que a veces nomás copian y pegan y no lo leen. No, el marco teórico es una redacción libre, parafraseo, no copy-paste de internet. Y ya posteriormente de eso, ahora sí, haces una reseña de lo que voy a explicar ahorita, que es cómo demuestras la ley de Faraday y 4 o 5 al final de eso, 4 o 5 renglones de conclusión. Después de las conclusiones, bibliografías de qué libro sacaste tu marco teórico. ¿Sí? Y también luego van a aprender, están en el B. Pues a lo mejor van a aprender conmigo cómo sacar las bibliografías, cómo hacer una bibliografía correcta, estandarizada para una tesis, normalizada en cualquier escuela, no como Dios me dé a entender y poner la bibliografía. Hecho, pero eso es ya el transcurso de este semestre. Y ya me entregan su reporte, bien hechecito. La portada, necesito que se basen en la que les mandé. No me cambien, salvo que sea mejor, más bonita, más profesional, pero en el orden que le mencioné. En caso de que no se esté cumpliendo eso, les voy a poner la portada esa que les mandé como obligatoria. Dejo libre porque luego se rompe la creatividad y no quiero hacer eso. Pero si hacen desorden en la portada, pues sí tienen que acatar
el estándar universal de las portadas. Adelante. Profe, Sí. ¿para cuándo va a ser eso? A ver, alguien que... ¿Para cuándo te dije? ¿Quién me ayuda? Jaime. Para el miércoles el mes tardar. Cierra el miércoles. Sí. A ver, ni se les ¿Cuándo? entendió, están igual que el profe. ¿Para cuándo? Se abre hoy. Y cierra Abro hoy la miércoles. plataforma. No se entiende, Jimenita. Ah, Jueves. se abre hoy y se cierra el miércoles, ¿sí, verdad? Miércoles, yo les aviso, o el jueves, si no para revisarla el viernes. Ok, ¿Sí? está bien, Va a profe. quedar abierta. Sí, ok, Igual la profe. dejo abierta para subirla del lunes próximo. Muy bien. Profe, Ustedes lo van viendo. Mande. Vamos a poner imagen de lo que hicimos o con... Sí, claro, todas las prácticas van imágenes de su desarrollo. Profe, ¿usted Pero ¿dónde se la quiere cierta cantidad de referencias o Sí, nada más de donde saquemos la 1000. información? 1000 referencias. No, ahorita de práctica, una o dos referencias de los libros que usted haya investigado le sirven de práctica. Y si investigué de más, no hay problema, ¿verdad? También las puedo poner. Sí, pero en la investigación quiero no más de 3 cuartillas de su marco teórico. Ok, profe. Ahorita es breve. ¿Hecho? Profe, ¿y dónde vamos a Bueno. insertar las imágenes? En el desarrollo de la práctica. Sí, Así ahí como lo mismo. hicieron en la práctica 1, 2, 3. ¿Mande? Oiga, profe, usted nos había dicho algo de poner la referencia en APA de la imagen. ¿También va a querer eso? Sí, empícenlo a practicar, no le hace que se equivoquen. Ahí se los voy a Pero sí nos poner. podría explicar en la clase de investigación eso. ¿Cómo? Que si nos podría explicar en la clase de investigación eso. Sí, con todo gusto, pero si no, de una vez, las imágenes van con... Ay, lo vamos a dejar ahorita como les digo, que el APA versión 7 ya cambió. Sí. Pero lo van a dejar en esa Arial o Times New Roman, letra del 8, negritas, ¿sí? Así es como se va a poner, y se le pone como si fuera una cita, como si fueras a citar. Pero si quieres lo vemos con un ejemplo de un proyecto en clase de investigación para que vean cómo se hace. Sí, por favor. Ya, claro. Por lo pronto el Arial en 8 negritas. Y cómo lo citan, váyanle investigando, ya les explico yo el día de mañana, creo. Creo que sí. Sí, mañana a las 7. Pero eso es para una imagen, ¿verdad? Y todo lo que tengan de dudas mañana, si quieren, de 7 a 7:15, 7:20, después de la lista, todas las dudas que tengan para APA las explico, para irle avanzando. Pero si me acuerdan, si no me acuerdan, pues yo sigo con la clase. ¿Sale? Sí, por Bueno, favor. vamos a pasarnos de cámara para explicar la práctica y luego ya dejarlos que la hagan para que la desarrollen el día de hoy. Aunque la vayan a subir, ya la tengan libre, porque si no lo hacen en su hora clase, se les va a juntar sus trabajos. Y esta semana, pues ya empezamos todos los maestros a dejar trabajos. Bueno, déjenme cambio de cámara. Vámonos a irnos. ¿Ahí ya me escuchan? Hello. Sí, Sí, profe. borroso. Sí, Sí, profe. sí se ve No se ve, borroso. profe. No se ve. Sí, ahí está A mí me aparece todo en blanco. ahí está el multímetro. ¿No se ve el multímetro? No, profe, no se ve Ahí nada. donde estoy hablando. A ver, entonces déjenme reviso aquí mis Yo ya lo veo. artefactos. Se supone que ahí me deben de estar viendo, pero ahorita déjenme reviso, ¿eh? Sí se ve, profe, ya. Ahí se ve el multímetro y el pizarrón blanco, lo puse ahí. ¿Sí? Se supone que, si no, fije su pantalla, denle en el clic de fijar para que me esté viendo
a mí, independientemente de la otra cámara, sino que vea la del multímetro. ¿Sí me expliqué o no? ¿Ya me ve ahora sí fijo? Sí. Sí, profe. Ok, para que no se me pierda. Puse la otra cámara para explicarles que consiguió el multímetro muy bien. Si no lo consiguió, no hay problema. Yo sé que esto es adicional porque no estoy en el laboratorio. En el laboratorio sí tenemos lo que es una bobina. Esto es una bobina o selenoide. ¿Sí la ven ahí en la cámara? ¿Sí o no? Sí. Eso también lo pidió, profe. No, compañera. Esto es una bobina o selenoide. ¿Sí la ven? Ay, Sí. profe, pues dígame bien. Pues sí, dije bien. Esta es otra bobina o selenoide y estas las tenemos en laboratorio. Lo que sí lo pedí fueron cables. Un cable como este. Sí. Aquí tenemos el multímetro y tenemos un cablecito. Este es un cablecito de la luz. Sí. Nada más que yo al momento de estirarlo, si se fijan, es un simple cable. ¿Sí lo ven? Sí. Es un cable normal. Entonces, si yo le empiezo a dar vueltas, aquí, se fijan que lo estoy enrollando. Ahí está enrollado. Y aquí este cable es también lo que le conocemos. Aquí dejo la navaja. Se fijan, ya quedó enrollado. ¿Sí lo ven? Sí. Esto es una bobina, ya puede ser una bobina, que es lo mismo que esta bobina que tenemos aquí. Esta es una bobina o selenoide, nada más que este es de cable muy delgadito. Se fijan, ahí se ve que cuelga el cable. Está enrollado, es cobre. Es una bobina. Este también ya es una bobina. ¿Sí me explico hasta ahí? ¿Sí me Sí, profe. escuchan? ¿Sí Sí, andan ahí profe. todavía? Avísenme si se van para cortarle. Bueno, del cable que está aquí que les dije, yo aquí con mucho cuidado voy a ponerlo aquí y con la navaja, ya sea si consiguió el cable de magneto de embobinador, pues ya lo tiene. Si no lo tiene y consiguió este cable, yo este cable con la navaja le voy a ir cortando con la navaja. Corto, con mucho cuidado y recargar el cable sobre la mesa o sobre una superficie que no va a dañar la mesa y le vas tirando para que salga el plástico y me quede, a ver, ¿dónde está la cámara? Aquí, me quede el puro cable. Este cable viene trenzado, si se fija, trenzado es que viene enrollado. Entonces agarro un hilito, 2 hilitos y más o menos voy a trabajar con unos, ay, permítame. Es que como estoy en el celular, entró una llamada y se cortó. ¿Ya me escucha? ¿Sí me escucha? Hello. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí se escucha. A ver si no entra. Es que estos de Megacable como son fastidiosos. Y permítanos un segundo, ¿no? Ahí debe de entrar. A ver si no entra otra vez la llamada, es que son muy insistentes. O son los de Telcel. Bueno, y yo voy a agarrar un cable. Si usted ya tiene el cable magneto, pues ya se ahorra todo esto que estoy haciendo. Agarro un hilito y más o menos le mocho unos 15 centímetros, más o menos así. ¿Sí? Y agarro y tengo ese hilito. Te lo vamos a dejar por acá. Y tengo más o menos este cable que estoy aquí mencionando. Déjenme les digo. Aquí está el cable. Miren, este que está aquí. ¿Sí? Está muy delgadito, pero con ese voy a trabajar. Voy a hacer la práctica de la siguiente manera. Los que tienen multímetro, pues lo van a usar. Y los que no tienen multímetro, pues no se preocupen. No estoy en el laboratorio. Pero es prácticamente vamos a reproducir lo que hizo el señor en el video. Primero,
con el pedacito de alambre que está aquí. Ay, esos. Se volvió Sí, a cortar. permítanme que volvió a entrar otra llamada. Ya. Es que están entrando llamadas, son las horas de las llamadas. Yo creo que voy a ver si puedo al rato instalar la tablet mejor para tomar el video. Pero bueno, ahorita ya estoy grabando. Se ve borroso, ¿verdad? Sí, profe, ¿Sí me casi escuchan? no enfoca. Sí, es que como se movió de aquí a que vuelve a enfocar, ahí está enfocando. Bueno, yo voy a agarrar unos pedacitos de cable más o menos de este tamaño. Sí, así. Y le voy a hacer una base a la pila. Le voy a pegar un cable. Aquí si se fijan, aquí se ve el cable. Ay. Y le voy a hacer como un columpio. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Eso es cinta, ¿sí, no? Sí, es cinta en la pila. Profe, ¿y se van a usar las 3 pilas? No, nada más una. Nada más las otras es por si te descargas. Antes de hacer los columpios, vas a rasparle al cable. Le raspas bien para que le quites el barniz a un lado y al otro. ¿Sí quedó claro? Y luego ya después lo pegas aquí y haces como un columpio, así más o menos como está aquí. Ahí ya se ve mejor. Haces como un columpio. De ambos lados lo raspas el cable y lo pegas. Ya que tengas las bases de la pila, que yo le llamo que son las chumaceras, vas a hacer enseguida el rotor del motor. ¿Sí? El rotor del motor sería este. No sé si lo alcanzas a ver. ¿Qué es el rotor? Simple y sencillamente con el pedazo de cable que tengo yo aquí, lo agarro, le doy una vuelta, te lo explico. Ahí te va. Déjame pongo el pizarrón. Yo tengo mi pila. ¿Sí? Y luego voy a pegar un pedazo de alambre aquí y luego le hago una basecita así. Y aquí le voy a poner cinta. Y aquí lo voy a raspar para que pegue bien el cable con la pila. Y acá arriba también lo voy a raspar. ¿Sí? Y ya tengo un cablecito, más o menos unos 10 centímetros, no más, del cable delgado. Y del otro lado pongo otro cable y le hago un como columpio. Ahí está. Y de este lado le voy a raspar. Y aquí también le voy a raspar en el cable. Aquí lo pego con cinta. Todo esto lo pego con cinta y aquí con cinta. Y nos queda ya la pila así como está aquí. ¿Sí? Y luego enseguida Profe, no voy a... miro bien. ¿Ande? No se mira bien, se traba y no enfoca. Pues Muy borroso. se ve muy borroso. Bueno, pues es que es la cámara del celular. Necesito comprarme un celular más carillo. Pero por lo pronto, pues eso es lo que tenemos. Bueno, y enseguida va a ser con el alambre, va a ser una vuelta y media. ¿Sí? Para que haga el otro espacio, o sea, el rotorcito, que es este alambre. ¿Sí? Y es una vuelta. Igual, de este lado le vas a raspar y de este otro lado le vas a raspar. ¿Sí? O sea, le vas a raspar aquí con la navaja para quitarle el barniz en ambos lados y tener esta piececita que tengo aquí en la mano ya lista. Ya posteriormente, fíjate bien, lo que no sé es, necesitan conseguirse un imán potente. Yo aquí tengo este imán. Este está más o menos potente. Lo único que voy a hacer es colocar el rotorcito encima. O sea, tendría yo que hacer esto aquí arriba. ¿Sí?
Ahorita lo voy a despegar y hay que tener paciencia hasta que les quede. Este es prueba y error, pero de que jala, jala. Digo, ahí lo pongo. Ahorita pongo este aquí arriba. Voy a tratar de borrar esto para que no se pierda la imagen. Este está muy chiquito, pero ahí está. Y luego, si se fijan, ahí se empezó a mover, pero cuando yo acerque el imán, híjole, espérenme, se lo vuelvo a poner. Va a empezar a girar, porque es el principio de la inducción del motor. ¿Sí lo ves? ¿Cómo se empieza a mover y a girar? Si este imán, ¿sí lo ves? Ahí está girando y es el motor. ¿Sí me explico? Si yo lo acerco y lo retiro, empieza a girar como en el motor. Ay, muy apenas se ve, ¿verdad? A ver si se ve ahí más. Espérame. Mira. No, sí se ve, profe. Fíjate cómo gira. Pero todo va en función, lo que decía ahí el video, si yo acerco este, no gira, porque ahí el campo magnético se nulifica. Pero si yo lo empiezo a acercar y retirar, esto empieza a moverse. Ahí ya se me movió algo, yo creo que se desconectó aquí. Eso es lo que van a empezar ustedes a hacer, a comprobar lo que decía Faraday de la inducción magnética. También si dejan este cablecito en medio, se les va a descargar la pila, por eso son las 3 pilas, porque la primera puede ser que la descarguen, la segunda ya empieza a trabajar, pero mira, fíjate cómo se empieza a mover. Ay. Y ese es el principio que quiero que visualicen de Faraday. Ahí va. Vamos que si se les desconecta, pues no va a jalar, ¿verdad? Mira, ahí está moviéndose y ahí gira. ¿Sí? Brujería. En el siglo XIV, siglo XV me hubieran metido a la quema, ¿verdad? Porque se está moviendo, pero en realidad es la inducción magnética. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Profe, ¿cómo? Bueno, no se crea nada. Dígame, adelante. Lo necesito quitarlo porque si no el circuito se calienta y se descarga la pila. Y aquí lo pongo Ese, abajo. el que acaba de quitar, ¿cómo le dio la forma, profe? Es que no se alcanza a ver. Ah, ese le damos la forma, agarra un lápiz, ¿sí? Agarro un lápiz y con un pedacito de alambre como este, lo pongo aquí y luego le doy una media vuelta y luego lo acomodo. El chiste de para que gire, muchachas, es que el chiste de porque ahí, si se fijan, me quedó todo chueco, pero el chiste es que el círculo y la línea, o sea, el cable de quede alineado con en línea recta. Si está chueco como el que acabo de hacer, no va a jalar, tiene que estar, si te fijas, mira, está muy parejito, ¿sí? Está muy parejito y por eso gira, ¿sí lo ves? Pero si lo Profe. deja chueco, como el que hice ahorita, no va a jalar. Ande. Profe, eso se hace con el cable magneto, ¿verdad? Cable magneto o con el cable que pelamos del cable de la luz de la casa. Sí. Bueno, fíjate bien. ¿Alguna duda de aquí de este fenómeno? No. No. Y esta bobina es hechiza. Esta bobina o selenoide que tengo acá en la mano izquierda es como las que tengo en el laboratorio, pero ahorita estoy aquí en mi casa y yo desarmé una bomba de la aire de refrigeración, de la del agua, que ya no servía, y le quité esta bobina Con el motor no. Sí, es el motor, es del de la bomba del agua. La bomba del agua tenía 2 bobinas y ahí la desarmé. Bueno, ya no servía, ¿eh? La desarmé para que vieran que era una bobina. Pero esta bobina, con esos cablecitos, yo hice esta. Le quité el alambre y le di unas 10 vueltas y las amarré con cinta masking y le pelé los 2 cablecitos que están aquí. Los 2 cablecitos, el de aquí y el de acá, se lo pelé. Pero para que vean lo siguiente, y si tiene el multímetro, aquí en el multímetro vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a amarrar una de las puntas aquí, déjenme la amarro.
a uno de los extremos. Nada más, dame un segundo, déjame lo amarro, nada más para que vea cómo está esto. Y en la otra punta, acá. Dame un segundo, ahí está. Si se fija, ya puse el multímetro en una punta de la bobina y en la otra punta de la bobina. Ahí y ahí. Y aquí pasa por la bobina y se va. Ay, déjenme ver a ver si no me afecta la... Y acá en el multímetro lo voy a poner en amper. Si es de varias escalas, el multímetro lo tienes que poner en la escala más baja, la que diga micro amper. Obvio, no te va a aparecer microamper, nada más te sale micro. Pero en la escala dice A de amper. Puede ser mili. ¿Qué más viene? Mili. Y luego 20 milis. Oh, este teléfono. Ahí está, ya regresé. Es que está entrando una llamada. Está entrando una llamada y me corta la clase. Bueno, entonces sí lo tiene que seleccionar. Fíjate bien, yo lo puse en escala aquí en mi multímetro. Tengo una escala. ¿Sí me escuchan o no? Sí. Nada más no se me desesperen porque hay como joroban esos del teléfono de Megacable o de Telcel. Bueno, yo puse aquí mi escala del multímetro en la más chica. Aquí dice 20, no dice micro, o sea esto, para que lo detecte. Entonces, yo tengo aquí mi imán, que es este. Sí, aquí está mi imán. ¿Sí me escuchan y me ven? Sí, profe. Voy a hacer incidir el campo magnético del imán por la bobina. Sí. Vamos a ver qué pasa. Ah, no pasó nada. Quiere decir que algo se desconectó. Déjenme ver, déjenlo cambio de posición acá. Aquí posiblemente está algo flojo. Esto lo voy a borrar para que no me estorbe. Oiga, profe, Mandé. mi multímetro, la mínima del amper son 2 m. ¿Lo pongo ahí o en el 20? No, en el de 2. A ver, si no trae escalas, nada más trae una, pues los que traigan una lo ponen en la de A. Esa es mejor porque lo hace solito. Los más baratitos tenemos que escoger la escala, como el tuyo o el mío, pero ponlo en la más chica, en la de 20, pero casi creo que debe traer esta, la de micro, Igual que el de él. o 200 micras, 200, así, 200 mu. Entonces ponla en esa. Bueno, yo ahorita ya conecté el ampere, está trabajando. Vamos a pasar vamos a pasar el imán por la... ¿Qué observaron? Acá en el multímetro, si observan que hay una variación, me está registrando una corriente inducida al yo pasar. Fíjate, ¿sí lo ves? ¿Cómo me marca un microamper? ¿Sí lo ves? Hello. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Y este imán induce una corriente, como lo que hizo Faraday, y acá en el multímetro se ve. Si yo dejo sobre encima el imán de la bobina, si te fijas acá, no se ve nada porque el campo magnético inducido se nulifica. Eso es toda una explicación científica. Pero ahí se ve, mira, el fenómeno de Faraday. Hacer inducir un campo magnético a través de un conductor. Y obviamente la intensidad del campo magnético, que es la E, va en función de la densidad del flujo, campo eléctrico, en la función del tiempo. ¿Y dónde han visto eso? Esta ecuación, ¿dónde la han visto? Es una derivada. Es una derivada, pero aquí en vez de x, la variable es una t. Va en función del tiempo. Entonces, fíjate, si yo esto lo hago más rápido, voy a tener el campo eléctrico
va en función de esto. Es ahí donde viene el campo eléctrico ya de los motores, que se calcula. En este caso no lo detecta porque es muy pequeñito, pero ahí está. Si yo lo varío, o sea, si aquí tengo la variación de dt, el flujo magnético, o sea, el flujo del imán, va a variar en función del tiempo. El tiempo es cuántas veces lo muevo. Y ese me da el campo eléctrico. ¿Me explico más o menos, muchachos? La intensidad de campo eléctrico. Profe, a la bobina, ¿cuántas vueltas le dio a la que hizo? No, pues esta es demostrativa. Pueden ser unas 10 vueltas, 15 vueltas, 20 vueltas. Profe, O ¿y sea, eso es se poquito. hace igual con el cable? ¿Que Sí, nos con dijo? tu cablecito lo haces la bobina. O lo puedes hacer con una de estas si tienes una de estas en la casa. Una bobina. Por ahí que tu papá tenga y que esté buena. Pero yo quise más bien demostrarles que estas, aunque son de laboratorio o ya hechizas, tú puedes mostrar el fenómeno con este que hicimos todo hechizo. Y podemos hacer el motor con este, que también es hechizo. Y demostrar, lo que sí necesito es algo potente, un imán potente, para poder hacer girar el rotorcito y que se vea la inducción. Si el imán es muy débil, no va a girar, para que no se me estén frustrando que no jala. Tendrían que buscar un imán más fuerte. ¿Hecho? Hecho, profe. Bueno, ¿qué les parece hasta ahí? ¿Interesante o más o menos? ¿Cómo se les hace? Interesante. Interesante. Y muchas de estas cosas las tenemos en la casa. Hay que nada más, teniendo los fundamentos de la física, podemos hacerle como MacGyver. Podemos hacer que las cosas sean o parezcan brujería. O podemos hacer mover un motor con una simple pila. Ya vieron ahorita cómo giraba aquí. O podemos hacer inducir una corriente en una bobina. El principio del timbre también es igual que esto. En el timbre, fíjate, el timbre es una solenoide como esta, nada más que dentro de la solenoide hay un vástago de metal. Cuando lo energizan, se mueve así, pero del lado contrario hay unas placas de metal. De este lado hay unas placas de metal sostenidas con unos plásticos que se hace que se agiten unas entre otras. Entonces, al agitarse, hace esto. Y es el timbre, nada más que con intensidad diferente. Y es el principio también del timbre. Fíjate todo lo que descubrió este señor. Sí estaba loco, sí se la fumaba, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? Bueno, ¿ya se fueron? No, profe. Bueno, pues mi opinión, ¿verdad? Es que, pues, ¿cómo hicieron eso? Yo lo veo y no lo creo. Es basado en la observación, como vemos en la clase de investigación. Fíjate, ellos observaron esto, que un cable. Imagínate que en esos tiempos no había multímetro. No, la pila era muy rudimentaria, apenas empezaba Volta a crear su pila, pero observaron que en ciertos materiales, esos ciertos materiales, al hacerle, no todos los materiales generan un campo eléctrico, ¿sí? Pero observaron que el cobre, el oro, el aluminio, son de los mejores conductores, empezaron a observar eso y aprovecharon esa ventaja de la inducción para pasarla de un metal hacia otro metal y convertirla luego en potencias. Luego en física vamos a ver eso, convertirlas en potencia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Potencia es potencia eléctrica. Por ejemplo, acá tengo miren, este otro. ¿Sí lo ven este? ¿Qué es esto? Una bomba. Ay, sí, no, es que no me deja ponerla aquí. Ahí está. Adentro de esta está este principio de esta bobinita. Bueno, adentro de tiene todavía unos arreglos de entre hierro, que son acero al silicio, que eso me genera el campo magnético. Y eso me genera que gire. Y al momento de girar, aprovechamos el movimiento mecánico, ¿sí? O el momento mecánico, que es en física momento mecánico, para hacer que la bomba succione agua.
Si no hubieran inventado esto, estos señores que ya vimos, Oster y Faraday, que son los principios del electromagnetismo, estaríamos como con los griegos, de forma mecánica, moviendo el mecanismo y un montón de negros moviéndolo para sacar el agua de los pozos de agua. Imagínate lo atrasados que estaríamos. No sé si te lo imagines. ¿Sí o no? Y ahorita, pues en la actualidad, pues ya tenemos montones de cosas. Por ejemplo, estos motores que están aquí, que van por ejemplo, en las cámaras de seguridad, por ejemplo, aquí en la casa. Le giras y se mueve la cámara con un motor de estos. Y un motorcito de estos son los que trae el principio de Faraday. Todas estas chivas. No sé si me explico hasta ahí. Voy a cambiar de cámara, ¿eh? Bueno, ahora sí ya me escuchan por acá. Sí, profe. Rosa. Sí. Bueno, este es más o menos el principio de Faraday. Si se fijan, aquí está la famosa bombita. Tengo muchas cosillas ahí que arreglo. Todavía en el tiempo que me queda arreglo todas esas cosas. Ya no veo cámaras, muchachos. ¿Paso de vuelta lista? Ya se fueron. O me pusieron en visto. Aquí andamos, profe. Bueno, les voy a dejar esta media hora para que empiecen a pensar, tomen sus notas y si ya tienen el material que les hace faltar, hagan al menos el motor de Faraday con la pilita, algo muy sencillo. Pero si se fijan, no es a nivel secundaria porque aquí ya explicamos un poquito la ecuación de Faraday, que es una derivada y la derivada no se ve en la secundaria, no se ve en la prepa, se empieza a ver. Pero para aquellos que están pensando que para qué me sirven las matemáticas, si mi papá y mi tío dicen que no se usan para nada cuando trabaja uno, pues posiblemente es porque no trabajan en lo que estudiaron, no son ingenieros. Si trabajan en lo que estudian, tienen mucha aplicación las matemáticas. El cálculo diferencial ya vieron que en cuanto a la electricidad, el flujo eléctrico va en función del tiempo. Y la parte que vamos a calcular es una parte muy pequeña, un dt, para calcular la intensidad del campo eléctrico, o sea, la E. Y es una ecuación. Ahorita lo estamos viendo por encimita, pero si nos metiéramos para calcular la intensidad del campo eléctrico, tendríamos que calcular, por ejemplo, en el motor, los núcleos, los devanados, los henrios, todo lo que compone ese motor y son puras matemáticas. Entonces, para que no estén creyendo que cálculo diferencial nomás hay que pasar por pasar. No, el cálculo diferencial en el futuro te va a servir para tomar decisiones y saber cómo se hacen las cosas. Igual el cálculo integral. Cálculo integral, esta parte del flujo yo puedo integrar todas las componentes magnéticas y hacer una suma para ver la intensidad del campo también. Entonces, con eso termino, muchachos, el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. La práctica la hacen ahorita en su clase. Mañana es martes, no tengo clase con ustedes. El miércoles, tampoco. Yo creo que el jueves les pido que la suban a más tardar para revisarla el viernes. Pero antes revisarlo atrasado para en esta semana darle su calificación. ¿Alguna duda? No, Profe, ¿sí podría subirnos una foto más de cerca de cómo es que queda la bobina hechiza con la pila, por favor? Ya la tienes en el PDF que mandé ayer. Ahí abre el trabajo en PDF. Dentro de las 10 hojas que vienen, ahí viene la foto. Revísala. Y como quiera, este video también lo voy a subir. Muy bien. Revisa el PDF, ahí viene, pues viene una práctica hecha para que se basen en eso. Pero de todos modos va a subir el video.
Bueno, lo que Sí, está el video grabando. también un ratito más lo subo. No sé si tengan alguna otra duda. No, profe.